Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Un Café Con, aquí en Segundo Paso Cono Sur. Hoy con una invitada especial. Coincidimos muchas veces en la transmisión de un canal, como es el canal Hispan TV, pero nunca habíamos conversado directamente. Por ello, para mí es gratísimo y es un honor que esté hoy en nuestro programa Un Café Con una investigadora, analista internacional, feminista ella, declarada chavista colombo-venezolana, María Fernanda Barreto. Un honor tenerte en nuestro programa. Bienvenida. Hola Pablo, qué gusto saludarte y para mí también un gran honor estar en tu programa. Un gran abrazo para ti, para tu equipo y para todos y todas quienes nos escuchan. Muchas gracias, María Fernanda. Un honor y previo a situaciones muy importantes en Venezuela, pero quiero llevarte primero a un tema que me pareció muy interesante. Tuve la oportunidad de ver y escuchar una entrevista que te hicieron en noviembre del año pasado y me llamó la atención la diferencia que hacías entre ese feminismo como ideas vinculadas al liberalismo burgués y al feminismo vinculado al proletariado, al pueblo explotado en general. Tus palabras casi textuales, permíteme recordarlas, eran: nosotras asumimos el feminismo con conciencia de clase. ¿Eso implica, María Fernanda, diferencias apreciables entre asumir esa ideología desde la burguesía, la pequeña burguesía, y asumirla desde el proletariado? ¿Y cómo se concreta esto en el país donde vives, en Venezuela, siendo tú una chavista colombo-venezolana? Bueno, me hiciste muchas preguntas en una, ¿no? Déjame tomar un trago de café. Fíjate, nosotras, el colectivo que yo contribuí a formar en algún momento, que es Aquelarre Caribeño, nos constituimos como feministas proletarias precisamente a partir de un texto del revolucionario peruano José Carlos Mariátegui, quien hace en un texto, estoy hablando de principios de siglo, ¿no? 1924 o 23 tal vez ese texto, donde establece una clara diferencia entre el feminismo proletario y el feminismo burgués, que es este feminismo liberal, ¿no? Que es muy común ver ahora incluso como producto de mercado. Nosotras asumimos que la lucha contra el patriarcado es también una lucha contra el capitalismo, porque el patriarcado está en las raíces de ese sistema capitalista. Asumimos que por sobre todo la lucha feminista es una lucha de clases, forma parte de la lucha de clases, y que por supuesto estamos mucho más cerca de nuestros compañeros que están igual que nosotras luchando por ganarse el pan cada día en un sistema explotador, que de las mujeres que pertenecen a la clase explotadora, ¿no? Y en ese sentido te quiero dar un ejemplo. Una vez hace varios años, yo trabajaba precisamente con el gobierno bolivariano en el Instituto Nacional de Tierras y fui amenazada por una mujer terrateniente. Y tuve que dar toda una discusión para poder demandarla, porque me decían que no era posible que una mujer agrediera a otra mujer. Y yo decía, pero es que no somos dos mujeres enfrentadas, es una mujer terrateniente amenazando a una mujer revolucionaria que en ese momento estaba representando pues las políticas del comandante Hugo Chávez en cuanto a la reforma agraria, pues, y a la nueva ley de tierras que se promulgó en Venezuela con la revolución bolivariana. Entonces ese es solo un ejemplo de cómo hay una gran diferencia entre quienes asumimos
que no podremos ser libres mientras estemos sometidas al imperio del capital, indiferentemente de que haya lo que llaman tradicionalmente equidad de género, porque aspiramos mucho más que eso, ¿ya? Y que el problema que nos cruza, aunque implica la lucha de género, no se limita a esa lucha de género, sino que va más allá, hasta la lucha de clases en la que hombres y mujeres, y bueno, y otras en este caso, seremos todos y todas libres. Esa es una idea mucho más profunda de lo que es la libertad, que trasciende ese concepto de libertad de mercado, y por supuesto lo que nos lleva a hacer énfasis en el feminismo con conciencia de clase. Y bueno, yo diría más absolutamente que para mí lo otro no es feminismo, incluso podría, algunas veces me atrevería a calificarlo de embrismo, que es el verdadero antónimo de machismo. Y hay otro feminismo burgués que es abiertamente patriarcal, machista y funcional al sistema, al que yo no quisiera dedicarle muchas líneas. Tú das cuenta de un vector importante, o sea, hay una línea muy importante ahí, o sea, el feminismo proletario es esencialmente la lucha contra el sistema capitalista, es esencial para entender también que el feminismo debe ir en esa línea, ¿no, María Fernanda? Correcto. Correcto. Ahora, y contra el patriarcado, que está en la raíz de otros sistemas más allá del capitalismo, ¿no? Que también se expresa en el feudalismo, que en nuestra América, sabes que tenemos esa convivencia todavía de tantos modos, ¿no? Pero es fundamental, o sea, sin ese componente, si creemos que nuestra lucha está más cerca de las mujeres dueñas de los medios de producción, o en este caso en el que contaba, por ejemplo, si creemos que estamos más cerca de la mujer terrateniente que del hombre campesino, pues estamos cogiendo el camino equivocado y vamos a ir hacia cualquier lado menos hacia la revolución y la verdadera justicia y equidad que aspiramos para las mujeres y hombres del mundo. clarísimo, clarísimo. Estamos en segundo paso. Estamos en segundo paso con Osur, con María Fernanda, chavista colombo-venezolana, como ella se denomina. Y va ahí la pregunta, María Fernanda, ¿qué significa ser una mujer feminista colombo-venezolana? En virtud, te llevo a lo netamente político ahí, en virtud de los papeles distintos que cada gobierno asume, el gobierno colombiano y el papel que tiene el gobierno venezolano. ¿Cómo enfrentas el vivir en Venezuela y ver al mismo tiempo cómo los gobiernos de Colombia han agredido a Venezuela, son aliados del imperialismo y más aún, han dejado entrar al sionismo como Pedro por su casa? Esa contradicción se resuelve con la misma estrategia que planteamos en la conversación anterior, ¿no? Mira, Pablo, ese mapa está incompleto, le falta el Esequibo venezolano. Hay que tener cuidado con eso, porque es que ya nos han ganado la lucha en el ciberespacio, entonces ya es dificilísimo encontrar el mapa de Venezuela completo, pero el mapa de Venezuela tiene un Esequibo. Sí, estamos hablando de esa zona límite con las Guyanas, ¿no? Exacto, que es territorio Esequibo, que no se ha resuelto, pero que el fantasma de Guaidó lo ofreció a Inglaterra como moneda de transacción y por eso ya lo han ido borrando, porque las petroleras tienen interés en apoderarse de ese territorio. Bueno, un buen mensaje para los que nos están viendo. Ese mapa hay que alargarlo más hacia el este, que es la zona del Esequibo, que va hacia el pulgar del imperialismo que se ve ahí. Correcto, correcto. Bueno, qué bueno, porque ¿ves? Esas cosas nos permiten tocar un tema que no estaba pensado. Así es. En la guerra multidimensional contra Venezuela, de la cual forma parte esa guerra comunicacional, por ejemplo, que tiende a la desintegración del territorio venezolano, Colombia, tristemente, se ha constituido en cabeza de playa, no solamente para agredir a la revolución bolivariana, sino para agredir a toda nuestra América. Y de eso, bueno, si nos queda tiempo, podemos profundizar un poquito más adelante. Pero lo primero que hay que decir es que ser colombo venezolana es ser parte de una comunidad de millones,
porque Colombia y Venezuela tienen 2.219 kilómetros de frontera, que además por lo menos 900 kilómetros de esa frontera son muy fáciles de cruzar, muy porosos, y además son fronteras que se establecieron después del rompimiento de lo que se llama la Gran Colombia, que en aquel momento era solo Colombia, y se dividió incluso varios pueblos, hablo de pueblos como culturas, ¿no? Por la mitad. Y entonces en ese sentido es muy, muy común encontrar millones de personas que han nacido de un lado de la frontera y viven del otro, o que tienen, sus padres nacieron de un lado de la frontera y ellos o ellas del otro, y viceversa. Somos millones de colombo-venezolanos, venezolanos colombianos, pero sobre todo somos más colombo-venezolanos porque entre los años 70 y el momento actual han migrado de Colombia hacia Venezuela alrededor de 5 millones de personas, entre las cuales está mi familia, estoy yo misma, que nací en Cali, Colombia. Y nosotras y nosotros hemos tenido hijos en este territorio que, aunque son venezolanos y venezolanas, también son colombo-venezolanos y colombo-venezolanas. Entonces, para mí es muy sencillo, y te digo que lo resuelvo con la misma estrategia, verme como colombo-venezolana y entender el papel que juega Colombia, porque me remito a que la lucha que hoy se expresa en esa agresión de Venezuela, esa agresión de Colombia por instrucciones de los Estados Unidos contra Venezuela, se expresa, es la expresión de la lucha de clases. El pueblo bolivariano, el pueblo de Bolívar, el pueblo que lucha, el pueblo oprimido, está de ambos lados de la frontera, en Colombia y en Venezuela. Y en ambos lados de la frontera estamos enfrentando a esa oligarquía santanderista. Me refiero, como sé que nos escucha desde otro país, a los herederos de Francisco de Paula Santander, y de este lado el mismo José Antonio Páez, que decidieron subordinar la recién conseguida independencia de Colombia y de Venezuela a los intereses de los Estados Unidos, que estaba surgiendo como potencia nuestroamericana para principios del siglo XIX. Entonces no hay ninguna contradicción entre pueblos. La contradicción está entre los pueblos y sus oligarquías. Esa oligarquía que está en Colombia, que es la oligarquía más asesina del continente, de hecho está sumamente hermanada con la oligarquía venezolana, que es la que constituye precisamente esa violenta oposición venezolana, y parte de esos instrumentos que los hermanan, por ejemplo, es el narcotráfico y el paramilitarismo. Y por supuesto, pues los caracteriza la subordinación a los Estados Unidos. Entonces, así se resuelve eso que parece una contradicción, pero es que la contradicción no está en la nacionalidad, sino que la contradicción está precisamente ubicada en la lucha de clases. Y María Fernanda, te quiero llevar ahora al paso previo a las elecciones regionales del 21 de noviembre. Pablo, pero ¿sabes que me di cuenta que no te respondí algo? ¿Qué cosa? Es el tema de cómo se ve eso como feminista, ¿no? Y te lo digo bien en la respuesta anterior. Más que como feminista, ¿no? ¿Cómo se lo ve vivimos las mujeres? Claro, cómo lo viven las mujeres, ¿no? ¿Cómo se vive esa situación, ¿no? Porque tú hablas de diferencias, ¿no? Entre asumir la ideología desde la burguesía y desde una visión del feminismo proletario. Y eso también indudablemente debe tener su correlato en Venezuela, ¿no? Donde hay una constitución que respeta el tema feminista, donde hay instituciones, donde hay una política y donde hay una práctica, ¿no? Por ejemplo, es la primera constitución en habla hispana con lenguaje inclusivo, que está escrita para venezolanos y venezolanas, ¿ya? Y eso ya por ahí te da una idea de lo que es la revolución bolivariana. Pero además tenemos el primer presidente que públicamente se declaró feminista. Bueno, corrígeme, no sé si Allende en algún momento lo haría, tal vez sí, tal vez no, pero Chávez públicamente se declaró feminista.
Y eso ha hecho de la revolución bolivariana una revolución que mira hacia el feminismo, que se autodefine como feminista. Por supuesto, como toda revolución es un proceso histórico en construcción, y eso no quiere decir que hemos logrado desmontar toda la estructura patriarcal ni del Estado ni de la cultura, pero se confronta con un Estado violador de derechos humanos, que es el Estado colombiano, en el que además los feminicidios están muy vinculados también con la violencia política. Y entonces vemos, por ejemplo, yo publiqué en internet, Pablo, y me permito hacer la publicidad aquí, un manual para defender la revolución desde nuestra comunidad, en el que digo, por ejemplo, que uno de los indicadores que la historia nos ha enseñado en Colombia de la presencia paramilitar es la violencia de género, el asesinato de mujeres, las violaciones masivas incluso, los matrimonios forzados, la prostitución forzada, son indicadores de la presencia de grupos paramilitares, y esos grupos paramilitares tienen como enclave Colombia. Además de eso está lo que el profesor Renan Vega ha llamado el imperialismo sexual, y es como estas tropas estadounidenses asentadas en Colombia con fuerza, sobre todo a partir de la década de los 90, asumen no solamente una cosificación de la mujer colombiana, sino que han llegado al extremo de violar mujeres, violar niñas, incluso grabar las violaciones y comercializarlas en los Estados Unidos, los videos de las violaciones. O sea, todas esas atrocidades forman parte de las políticas del Estado colombiano, y por supuesto, Pablo, que se contraponen con las políticas del Estado venezolano. Cosa no extraña lo que dice María Fernanda cuando consideramos esas tropas de intervención en Afganistán, en Siria, en Irak, que han sido acusadas incluso las tropas de la ONU de violaciones y de maltrato y tortura, donde la mujer ha sido cosificada e indudablemente ha sido violentada en sus derechos. María Fernanda, quiero llevarte a un tema que tiene que ver con las próximas elecciones regionales del 21 de noviembre. Pero te las quiero marcar en saber cuál es la situación actual previo a esas elecciones, pero tomando en cuenta esas declaraciones del alto representante en política exterior de la Unión Europea, el ciudadano del Reino de España, reino muy alejado. El súbdito de su majestad. Exactamente, está muy alejado de lo que es una democracia, ¿no? El señor Borrell, que se atreve a decir que van a enviar observadores que no van a legitimar al gobierno de Nicolás Maduro, sino que se legitimará o no los resultados. Pero además dice cuyos resultados no serán como en Suiza, ¿no? Porque Venezuela no es precisamente el país más democrático del mundo. O sea, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, participante de cuánta invasión y agresión contra países ha existido, y al mismo tiempo súbdito de un reino, de una monarquía, se atreve a hablar de democracia. ¿Cómo se vive esta situación previa a las elecciones? Bueno, con respecto a las declaraciones de Borrell, son uno más de los rezagos coloniales de esos políticos europeos que siguen creyendo que ellos tienen derecho a definir los destinos de nuestra América, porque no se enteraron que aquí hubo un proceso de liberación liderado, por cierto, por la resistencia indígena, ¿no?, de nuestros pueblos originarios, y continuado por los padres y madres de la patria y por las comunidades negras de nuestra América también. Han sido muy ofensivas, pero también prácticamente rayan en el ridículo, porque yo, y precisamente Pablo comentaba ayer, creo que en Hispan TV, que da la impresión de que Borrell hubiera recibido la orden de suplantar a Luis Almagro, porque nos adelantó que estaba con toda la, que estaba presto para cumplir el mismo papel que cumplió Almagro en Bolivia, cumplirlo él pues en Venezuela. Entonces da la impresión de que ese fuera el papel que él quiere asumir en este próximo proceso electoral, y realmente muy dignamente tanto el gobierno bolivariano
el propio presidente, el representante del gobierno bolivariano en los diálogos en México, Jorge Rodríguez, y el presidente del propio Poder Electoral, Pedro Calzadilla, han dado una respuesta contundente para recordarle que aquí los observadores se les invita a eso, a acompañar y observar, pero no tienen beligerancia en el sentido de que la palabra final sobre la legitimidad de los resultados que emitan el poder electoral la tiene el pueblo venezolano, porque la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, no en ninguna majestad, porque hace ya varios siglos que en nuestra América no hay reyes ni reinas, ni mucho menos en ninguna potencia extranjera, ni en ninguna ONG, ni siquiera en ningún organismo multilateral. La soberanía venezolana reside intransferiblemente en el pueblo. Yo tengo solo una discrepancia contigo, María Fernanda, perdona que te interrumpa. Porque tú dices, bueno, parece ser que ha reemplazado a Luis Almagro en este tema de quién dice mayor cantidad de bobadas, ¿no? Pero creo que no hay quien supere al payaso mayor en todo esto, que es Luis Almagro. ¿Ah? Creo que no hay manera de superarlo. No solo porque el coordinador del Grupo de Lima fracasó absolutamente en todas sus labores, ¿no? Y en ese papel, indudablemente, hay aquí una estrecha coordinación entre esa Unión Europea, que tiene que ver con los recursos naturales de Venezuela, ¿no? Repsol, Total de Francia, Eni de Italia, British Petroleum, unidos con el imperialismo, con Estados Unidos y esa obsesión que tiene con Venezuela, y al mismo tiempo un Luis Almagro que coordina toda esta desestabilización, este golpismo, este trabajo. Por ello solo discrepaba en cuanto a que el payaso mayor en este circo es precisamente en América Latina el converso Luis Almagro, ¿no? Pero ¿cómo porque se vive? Luis Almagro ha perdido incluso su papel como político de derecha, es bastante indigno. O sea, incluso dentro de la derecha no luce como un verdadero político ya, ¿no? Josep Borrell todavía mantiene alguna de las formas. Pero hay otro factor, Pablo, es la subordinación que la Unión Europea tiene ante los Estados Unidos, que a veces parece que está dispuesta a romperla en defensa de sus propios intereses, no de los demás, de sus propios intereses, porque la Unión Europea también tiene mucho que ganar con una buena relación con el gobierno bolivariano, con una buena relación con América Latina en general, mas sin embargo todavía continúa subordinada a los Estados Unidos. Bueno, ya sabemos, desde la segunda posguerra esa lamentablemente es la realidad, y aunque tenemos razones para pensar que eso va a ir disminuyendo con el tiempo. Ya hay algunas fisuras que parecen bastante profundas, ¿no? Ojalá eso prospere también para que Europa también se construya a sí misma. Sí. Muy buen punto ese que señala María Fernanda, porque además ha sido un punto que solemos tratar cuando nos toca comentar sobre el tema del acuerdo nuclear, por ejemplo, ¿no? Donde Europa, representada por Francia, por Gran Bretaña y por Alemania, no tienen soberanía, no tienen, no tienen una impronta con que enfrentar las pretensiones, las presiones de Estados Unidos. Y en ese plano te quiero llevar a las presiones de Estados Unidos, las presiones de Washington y sus aliados contra Venezuela, que no rayan en la ilegalidad, sino que son ilegales, son absolutamente violatorias del derecho internacional y de los derechos humanos. Política de máxima presión, bloqueo, embargos, robo de empresas. ¿Cómo se vive entonces y cómo llevamos eso a la situación actual de Venezuela bajo esa política de máxima presión? A ver, ¿cómo se vive o cómo se puede apoyar? No te entendí. No, ¿cómo se vive? Es decir, ¿qué efectos tiene? ¿Qué resultados ha tenido? Y después está la pregunta lógica de decir, ¿cómo se sale de esto? ¿Cuáles son los desafíos? Pero ¿cómo se está viviendo esa situación? Mira, ha sido bastante fuerte las consecuencias de esas medidas coercitivas unilaterales. La presión, sobre todo económica, sobre Venezuela ha sido realmente muy, muy fuerte. Estamos hablando de que estas medidas coercitivas unilaterales no las tomó
una pequeña potencia, sino la potencia económica todavía la más grande del planeta y sobre todo la más grande y nuestra vecina además, ¿no? Entonces las consecuencias económicas han sido muy fuertes, muy difíciles de vivir. Eso es lo que ha motivado un gran número de migrantes económicos y además ha causado consecuencias directas en la salud, en la alimentación, en la educación y en muchas otras áreas de la vida del pueblo venezolano. Realmente no estamos ahora en el peor momento para nada. Creo que el momento más fuerte lo vivimos en el 2016. Yo personalmente, a pesar de que, por cierto, en ese momento tenía lo que llaman un alto cargo dentro del gobierno, bajé 4 kilos, pero no por dieta, porque soy bastante buena para comer cuando puedo, sino porque realmente el desabastecimiento era muy grande. No había posibilidad de conseguir muchos alimentos en Venezuela. Y obviamente eso toca más duro mientras menos posibilidades económicas tenga la población, pero el desabastecimiento era básicamente general. En este momento se ha logrado superar esos momentos tan difíciles del año 2016. Hay una mejoría económica que es evidente. Seguimos padeciendo una gran inflación, pero hay una gran diferencia entre enfrentar esta situación con un gobierno que se preocupa por la población a enfrentarlas con un gobierno que no se preocupa por la población. Y es que, por ejemplo, en Venezuela hay muchísimos subsidios que son los que nos permiten sobrevivir aún en las condiciones más difíciles. Por ejemplo, no es un pequeño detalle que en Venezuela los servicios básicos no solo son básicos, sino que son públicos, ¿ya? Pertenecen al Estado. Y además de ser públicos, están inmensamente subsidiados. Hay lugares incluso donde más que subsidiados son gratuitos. ¿Ya? Te estoy hablando de el agua, con todas las fallas que pueda tener en algún momento la distribución. Por ejemplo, yo no he pagado facturas del agua en los últimos tiempos porque no me llegan recibos del agua, porque en realidad no hay, en este momento no están cobrando el agua, ¿ya? O por lo menos en el sector en el que yo vivo, probablemente en otros sectores sí. Hay lugares donde hay gas directo y gratuito. No es todo el país, lamentablemente, pero son las zonas cercanas a los centros de distribución de gas. La electricidad es sumamente económica, es decir, cualquiera la puede pagar. Pero, por ejemplo, la última vez que yo pagué la electricidad, Pablo, con vergüenza te digo, tenía 3 meses de atraso porque se me había olvidado y nadie me dijo te voy a cortar la electricidad, ¿ya? El gobierno bolivariano se encarga de garantizar eso. Y cuando tú tienes eso y además tienes una misión vivienda, que bueno, a mí no me ha tocado la misión vivienda, pero hay mucha gente que sí, que tiene vivienda propia. Estamos hablando de más de 3 millones de familias, entre ellas algunas colombo-venezolanas, por cierto, que han sido beneficiarias de la misión vivienda. Entonces, si tú tienes vivienda, si tienes agua y electricidad, y además de eso tienes una telefonía muy económica, porque estamos hablando de que yo me estoy conectando ahora por medio de la telefónica del Estado, que me cuesta menos de $1 al mes, y aquí me están viendo consumir los datos, ¿verdad? Entonces, eso permite que la población pueda sobrevivir y, digamos, dedicar su esfuerzo hacia otras áreas. Además está algo que ha sido muy exitoso, que son los CLAP, que es alimento subsidiado para las comunidades organizadas. No llega al 100% de la población, pero sí cerca del 60%. Entonces eso es una gran ayuda para el pueblo. No es una caja como la que dio Piñera una vez en la vida, no. Estamos hablando de una bolsa mensual que trae cierta dosis de carbohidratos y proteínas. Incluso la última trajo, por cierto, un poco de café, muy importante. Y que cuesta, te puedo hablar de que trae más de 12, 15 kilos de comida, depende de
que traiga tu bolsa, porque traen dotaciones variadas. Y, por ejemplo, te hablo de la mía. La última que yo recibí traía 5 kilos de harina de maíz, que sabes que aquí comemos arepa más que pan. Traía 4 kilos de arroz, 1 kilo de azúcar, medio kilo de leche, 2 latas de sardinas y traía medio kilo de granos. Y eso costó alrededor de $0.50, para hablarte en precio internacional, medio dólar. Centavos, 0.50, ¿Sí? medio dólar. Medio dólar. Bueno, claro. O sea, y estamos hablando en una etapa dura con COVID, en una etapa de presión económica. Sí, indudablemente son estos hechos, estas situaciones que no es que los desconozca el resto de la sociedad, sino que no se comunican, no se dan a conocer porque a los medios de información hegemónicos lo ocultan, por supuesto, lo ocultan. María Fernanda, nos quedan un par de minutitos en nuestro programa. He estado muy entretenido, muy aleccionador lo que estás diciendo. Y te quiero porque ya se me estaba acabando el café. Te quiero llevar a una pregunta específica. 21 de noviembre, elección. ¿Qué se espera? ¿Cuál es el desafío? Mira, el desafío es siempre el desafío de la revolución bolivariana es la esperanza. Yo creo que si algo caracterizó a Chávez y si algo hizo que nos enamoráramos de Chávez, porque Chávez fue un gran amor colectivo, es precisamente lo que él representó como un proyecto histórico lleno de esperanza para Venezuela. Y para quienes venimos de Colombia, un país con la oligarquía más violenta del continente, genocida, asesina, que entre las principales víctimas de esa oligarquía está la esperanza popular constantemente. Como ustedes en Chile vivieron también la desesperanza que siembra la dictadura, pues esa esperanza es precisamente la que nos ha atacado durante todos estos años. La guerra económica, psicológica, comunicacional y también, por supuesto, militar contra Venezuela desde el centro del capitalismo mundial que son los Estados Unidos. Entonces, lo que hemos retrocedido en este tiempo, diría yo, es que producto de tantas situaciones difíciles en las que nos ha colocado la agresión imperialista, mucha gente se ha desesperanzado y se ha alejado de la política. Mucha gente en comparación con la Venezuela de los años 2006, 2007, ¿no? Pero no han logrado que esa gente tome partido por la oposición. La oposición sigue siendo muy minoritaria en términos de simpatía popular en Venezuela, pero sí han logrado que la gente se despolitice un poco. Entonces, ha disminuido la participación electoral. Y ese es el reto, recuperar la esperanza, recuperar la motivación para que más gente vuelva a participar en los procesos electorales en Venezuela, porque aunque tenemos muy buena participación y tenemos un sistema electoral excelente, un sistema electoral que de verdad, bueno, yo publiqué, Pablo, también está en internet un cuadro comparativo entre el sistema electoral de Venezuela y el de Colombia, para que tengan alguna referencia de lo vergonzoso que es el sistema electoral colombiano y de lo pulcro, lo impecable que es el sistema electoral venezolano. Pero aún con ese sistema electoral, yo pienso que debemos luchar por remotivar a nuestra gente, sobre todo a ese pueblo que sabemos que tiene mucho que perder si la oposición llega a recuperar el poder que alguna vez tuvo durante la Cuarta República en Venezuela, porque sería un gran retroceso para Venezuela y para nuestra América, porque Venezuela no es solo Venezuela, es la principal barricada colocada en el Caribe contra ese avance violento del norte sobre nuestra América. Absolutamente de acuerdo, María Fernanda. Y espero verte el 21 de noviembre. Posiblemente estaremos allá, podremos conversar personalmente
y agradecerte tus palabras, este recorrido que hemos tenido en esta un poco más de media hora, y llamar a nuestros televidentes a que coloquen en Google María Fernanda Barreto o en otros desarrolladores, poner el nombre María Fernanda Barreto y leer sus artículos, leer sus notas, escucharla en Hispan TV, en Telesur. Así que, María Fernanda, un abrazo tremendo, fraternalmente desde este Chile, donde, bien sabes, tenemos 500.000 venezolanos. Han sucedido cosas que son vergonzosas respecto a inmigrantes venezolanos, pero tal como son minoría los extremistas, también son minoría aquellos ultranacionalistas que creen ver el peligro en otros y no verlo en el propio sistema y el modelo que tenemos en Chile. Así que, María Fernanda. Bueno, un abrazo para ti, Pablo, para el pueblo chileno. No sé si son tanto como 500.000 venezolanos y venezolanas, siempre dudo de las cifras de la emigración venezolana, pero sí sé que hay muchos venezolanos y venezolanas allá. Mi abrazo también para ellos y ellas, mi solidaridad y mi orgullo por ese pueblo chileno que se ha manifestado en las calles en los últimos años, y mi abrazo, mi solidaridad y todo mi amor eficaz al pueblo mapuche. María Fernanda, un abrazo enorme. Un saludo fraternal desde Santiago de Chile a Caracas, Venezuela. Muchas gracias por tu apoyo, por tus palabras. Ha sido María Fernanda Barreto, analista política, colombo venezolana, feminista, chavista ella, una excelente analista internacional. Y los invito de verdad a leerla y a escucharla porque hay mucho que aprender. Así que es todo lo que podemos presentar hoy en esta nueva emisión de Segundo Paso Cono Sur con su programa Un Café Con. Hasta la próxima emisión.